Bueno, wow, tenemos que seguir con este maravilloso día y ahora lo vamos a recibir de Ecuador a Henry Ríos Tapia. Él nos va a hablar sobre el corretaje comercial y su impacto en los bienes raíces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Henry? Bienvenido a la ciudad de Córdoba, Muy, muy, bienvenido a Argentina, bienvenido a este congreso. muy buenas tardes. Primero quería saber si me escuchan claro. Se escucha perfecto, Henry. Si Bueno, querés muy agradecido. presentarte y avanzar con tu ponencia. Sí, bueno, primero que todo, muy agradecido por la invitación que me han hecho. Yo soy colombiano, radicado en este hermoso país, Ecuador, desde hace 20 años. Venía aquí por 3 meses y llevo ya 20 años, 3 hijos guayaquileños. Dedicado al corretaje hace aproximadamente 14, 15 años, en el tema del corretaje comercial hace aproximadamente 8 años, muy emocionado cada vez más conociendo todos estos campos amplios que tiene el negocio inmobiliario como tal. Bueno, trabajo con una franquicia, RIMAX, soy copropietario de una franquicia aquí en Guayaquil. Soy docente de la Universidad RIMAS Latam. Allí imparto el curso de corretaje comercial. Ya van más de 500 graduados. La otra semana vamos a tener los nuevos graduados que se certifican con esa designación como especialista en venta de bienes raíces comerciales. Y bueno, esta tarde vengo a hablarles un poco de eso que para nosotros o que para muchos es una intriga, es como algo que nos llama mucho la atención porque siempre se habla de que los bienes raíces comerciales son sinónimos de altas comisiones, ¿no? De muy buenos negocios. Y eso no es mentira. Pero quiero comenzar primero contándoles una anécdota, y es cuando me invitan a este congreso, lo primero que pensé fue, bueno, ¿cómo voy a hacer para comprimir esto? Me imagino que me van a dar 2 horas. Y después pues me echo a sonreír porque resulta que eran 35 minutos. Yo dije, bueno, como un curso de 40 horas bastante fuertes se comprimen o los voy a comprimir en 35 minutos. Y ahí me acordé del presentador que acabamos de tener, en donde hablaba de las famosas charlas TED, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a asumir que voy a participar en mi primera charla TED hablando de un tema que seguramente para muchos va a ser muy interesante. Sobre todo, lo que busco con esta ponencia es despertar esa curiosidad, es despertar ese interés por algo que definitivamente es un mundo impresionante al cual debemos prestarle atención y, por qué no decirlo, entrar como todo un especialista en el tema del real estate comercial, ¿no? Eh, Datos interesantes del corretaje comercial. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que si todas las propiedades residenciales, oigas, todas las propiedades residenciales, casas, departamentos, casas vocacionales, las sumáramos, inventariáramos todas esas propiedades y les hiciéramos una sumatoria, ¿no? De un valor como tal. Y a su vez hiciéramos lo mismo, ojo, con las propiedades comerciales. Hiciéramos un inventario en todo el mundo de el valor que tienen las propiedades comerciales. Y una de las primeras sorpresas que se van a llevar es que las residenciales no llegan ni siquiera al 5% de lo que representa el inventario total de lo que significan las propiedades comerciales, ¿no? Eso es una cifra que escuché yo hace mucho rato por alguien experto en este tema, norteamericano, que lo escuché y me sorprendió esa cifra. Ya después que uno va entrando, va aprendiendo de este negocio, de esto, lo que yo le llamo los algoritmos del negocio, ya uno comienza a comprender lo vasto y extenso que son, digamos, las oportunidades que tenemos y el inventario como tal, ¿no? Otras cifras de interés que son importantes que conozcamos es que
en el negocio comercial existen empresas que de alguna manera, y creo que muchos de ustedes las conocen, que dominan el mercado, ¿no? Hay unas 5 empresas, corporaciones, grandes corporaciones multinacionales, que son las que acaparan estos negocios, digamos, corporativos, estos negocios transnacionales, estos negocios donde se manejan cifras de verdad, grandes, que para cualquier agente residencial nos pone de alguna otra manera a soñar, ¿no? Y dentro de esas empresas que dominan este segmento, vamos a ver la empresa que de lejos, ¿no? De lejos, es la número 1, que es la Cyber Richard, que es CBRE, esas son las siglas de esta empresa. Como les digo, está el número 1 de lejos, una empresa norteamericana. De ahí le sigue John LaSalle, que es JLL, es la segunda a nivel mundial, presentes ambas en más de 70 países, y donde manejan grandes cuentas corporativas. Ya vamos a tener en un tercer puesto a la empresa Kuzman, que también es una empresa también norteamericana que tiene presencia fuerte en países como Argentina, Colombia, México y bueno, otra cantidad de países, ¿no? En un cuarto puesto tenemos a Newmar y en un quinto puesto tenemos a la empresa Colliers. ¿Por qué menciono estos nombres? Porque son ellos, yo les llamo a ellos coloquialmente las empresas, digamos, pura sangre, porque ellos manejan. La sexta empresa es inglesa, es Savills, que en España ya conocen, ella adquirió a Aguirre Newman y se volvió pues una empresa bastante fuerte en esto. ¿Por qué es importante nosotros? Sé que me imagino que en esta audiencia debe haber gente también relacionada al corretaje comercial, porque son ellos los que manejan esto y seguramente, ojo, seguramente en cualquier momento alguno de estas personas te va a llamar preguntándote por alguna propiedad que le interesan a ellos. Pero ojo con esto, hay una gran diferencia en la forma como trabajan ellos y trabajamos nosotros. Y una de las grandes diferencias es que a ellos no les interesa captar el local comercial, el edificio. A ellos no les interesa captar de pronto la bodega. A ellos les interesa captar una cuenta corporativa. Allí encontramos una. A ellos les interesa crear fidelidad, afianzar una relación a largo plazo donde se generen, óigase bien, muchos negocios a partir de la relación comercial, digamos, que se genera con eso. Eso es una de las cosas que fui aprendiendo apenas entré. Una de las primeras empresas con las que tuve una relación comercial bastante, digamos, firme fue con la empresa Colliers. Inclusive actualmente con la gente de Colliers, pero venimos haciendo algunas cositas esperando que en algún momento se concrete. Entonces, eso era lo que yo veía ya a nivel diferente a lo como trabajamos nosotros. Nosotros somos muchas veces expertos yo digo, en todología. O sea, tratamos de captar todo y ese no es el mensaje que quiero venirle a traerles hoy, ¿no? El mensaje en cuanto al impacto, en cuanto a la incidencia, en cuanto a las oportunidades que nos deja el mundo del corretaje comercial es bastante amplio, ¿no? Hay que saber que, ojo también con esta cifra que me pareció interesante y la escuché hace algunos años atrás. Fui invitado como ponente en un simposio comercial que se hizo en la ciudad de Tijuana, donde había gente de algunas empresas, bastante, de las que les acabo de mencionar, y a eso de las 12 de la noche, en un muy buen restaurante en Tijuana, tenía sentado al lado a una persona con 40 años de trayectoria en el negocio del corretaje comercial. Y miren lo interesante, compañeros, él trabajaba con la empresa JLL de México, de Ciudad de México, y él se quedaba un poco intrigado cómo empresas residenciales, en este caso como la que yo represento, que es RIMAS, querían coger una tajada, una parte de la tajada de estos grandes negocios. Y por cierto, hemos subido, ya estamos en el puesto 11, lo que no es nada despreciable, ¿no? En temas de facturación. Y él me decía, oye, Henry, ustedes son bastante osados en querer entrar a un negocio de adultos.
pues yo me eché a sonreír y yo le dije, bueno, por algo siempre se comienza, ¿no? Yo creo que en este caso los residenciales también tenemos las mismas oportunidades, de hecho. Lo que no entendía bien el mensaje era lo que tocaba hacer o cómo toca uno capacitarse para ir entendiendo lo que les comentaba yo al comienzo, estos algoritmos. Y él me explicaba y me decía, mira, Henry, para que tú veas las oportunidades que tienen ustedes, los agentes residenciales, y es que nosotros, si sumáramos a todas las compañías, que son bastantes, yo les acabo de mencionar, digamos, solo 6 compañías, si nosotros entráramos ¿cómo es que al tema de facturación, las compañías pura sangre, que yo le llamo, las de corretaje comercial, solo facturan menos, ojo, del 30% de todo lo que se vende en la parte comercial. Miren ustedes la gran oportunidad que ustedes tienen. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué esa cifra tan baja si nosotros somos los que conocemos, sabemos el trato con los clientes? Sabemos hablar el mismo idioma, un poco como creído, ¿no? La persona, pero obviamente mi respeto hacia él por toda la información también que me estaba proporcionando. ¿Y qué es lo que pasa con nosotros, compañeros? Que nosotros nos van a aparecer las propiedades en el parque industrial, nos va a aparecer un edificio, nos va a aparecer un muelle, nos va a aparecer cualquier cantidad, inclusive centros comerciales, gasolineras, nos va a aparecer un sinnúmero de propiedades en donde muchas de esas transacciones se llevan a feliz término, sin el conocimiento técnico necesario para poder vender esas propiedades, ¿no? Pero ¿por qué las vendemos? ¿Por qué tenemos éxito? Porque existe una propiedad que logramos ponerla a un buen precio, y ese es otro de los retos que tenemos. ¿Cómo valoramos ese tipo de propiedades que muchas veces no tienen un comparativo? Nosotros en lo residencial hacemos análisis comparativo de mercado, o sea, comparamos peras con peras, manzanas con manzanas, pero en lo comercial no es tan sencillo. Ya solo ahí me podría echar todo el día explicándoles el tema de valoración de propiedades comerciales, porque no solamente es comparando, sino ya tenemos que ver temas de reposición, tenemos que ver valoraciones por flujos futuros, y eso es lo que nos determina muchas veces llegar o muchas veces se hace por el tema, la regla simple, que es las tasas de capitalización, o cuánto me genera la propiedad y en cuánto tiempo quiero yo recuperar esa inversión que de alguna manera yo he hecho. Entonces, ese ya era tics que comenzaba yo a recibir hace más de 5 años, en donde existe una gran, y no es que en los residenciales no tenemos la gran mayoría de negocios, los hacemos la gran mayoría no, una gran parte de negocios lo hacemos sin tener la preparación. Pero ¿qué pasa si la tuviéramos? ¿Qué pasa si nos capacitáramos? ¿Qué pasa si entendiéramos si entendiéramos a manejar una calculadora, la HP B2, que es la estándar en este negocio, ¿no? Y eso es parte también de todo lo que nosotros explicamos a los alumnos, o sea, tratar de que ellos puedan, a través de la parte financiera, explicarle al cliente por qué su propiedad tiene ese aspecto, ¿no? Ahora bien, entrando un poco más en materia, es bueno definir, bueno, pues Henry, ¿qué es eso de concepto de propiedad comercial? ¿Qué es una propiedad comercial? ¿Cómo identificamos uno cuando es una propiedad comercial? La primera respuesta que yo les puedo dar es todo aquello que no es residencial. Así de sencillo. Todo lo que no es residencial es comercial. Y cuando hablamos de residencial, estamos hablando de casas, departamentos, casas playeras, casas de lujo, todo eso es residencial. Todo lo demás que no esté metido dentro de ese grupo pertenece al grupo de propiedades comerciales. Ahora bien, definiéndolo un poco más, y si quiero que presten mucha atención, porque son conceptos que quiero que en estos poquitos minutos que tengo les quede. Yo lo que yo le llamo que les quede las pepitas de oro.
seguramente muchos ya tienen horas de estar escuchando, pero la gran mayoría le va a quedar poquitas cosas, muy poquitas. Ojalá sean precavidos, tengan una libretica y puedan sacar las cosas que de estas charlas a veces extensas les puedan quedar y, por qué no decirlo, les pueda transformar su vida profesional inmobiliaria, ¿no? Entonces, definiendo lo que son las propiedades comerciales, el primero son todas aquellas propiedades que generan ingreso por renta. Ojo, son todas aquellas propiedades que generan ingreso por renta. Es cuando alguien te dice, oye Pedro, tengo $200,000, quiero invertir en algo que me produzca un 10%. Cuando te dicen un 10%, que se llama el cap rate, tasa de capitalización, prácticamente tienes que descartar que sea una propiedad residencial. En este tipo de charlas sí me gustaría tenerlos ustedes enfrente, porque seguramente les preguntaría cuánto es la tasa de capitalización o la rentabilidad que tienen las propiedades residenciales en su país. Y estoy seguro que son las mismas que en el Ecuador, un 4, 5, si acaso un 6%. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que un inversionista inteligente no invierte en propiedades residenciales para alquiler, porque seguramente el banco le va a dar la misma rentabilidad. O muchas veces ese inversionista inteligente lo que hace es comprar propiedades sobre planos para ganar un poco lo que es el tema de la plusvalía, ¿no? Pero en sí, cuando te vas a encontrar y quieres renta, él va a buscar otro tipo de inmuebles o productos inmobiliarios, como son locales comerciales, como son... Bueno, el tema de oficina, ahí también me podría ir fácilmente 2 horas. Ya sabemos que fue una de las más golpeadas en la pandemia. Recién a mitad de año estuve en Ciudad de México y me sorprendía cómo veía edificios corporativos tipo A prácticamente vacíos, desocupados, con letreros que iban desde el primer piso hasta el piso 20. O sea, aquí en Ecuador no se ve eso, pero para mí era el desespero que tiene este tipo de propiedad. Entonces, este inversionista busca una rentabilidad, busca una renta, busca recuperar su inversión en el periodo más corto, que para que él sea interesante. Esa es la primera, ¿no? Busco ingresos futuros. ¿Va? Ese es el tipo de propiedad que busca y normalmente se van hacia las propiedades comerciales. El otro tipo de concepto que se define como propiedad comercial está relacionado a propiedades que el cliente requiere para montar su negocio. ¿Vale? Entonces, yo quiero un local para montar ¿qué será? Mi clínica, quiero un terreno para hacer mi bodega, quiero para hacer un centro comercial, un edificio. Entonces, busco algo para poner mi negocio, ¿vale? Busco algo para... Y es ahí donde en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de vender propiedades a muy buen precio, inclusive precios por encima de los precios de mercado. ¿Por qué? Porque esa persona quiere estar ahí, le conviene estar ahí, tiene que estar ahí. Así sea que probablemente el mismo negocio no le vaya a dar la rentabilidad, pero él necesita estar ahí. Hace algunos años atrás, uno de los primeros negocios que yo hice en el tema comercial fue vender un terreno donde la clínica, que estaba cerquita, a menos de 200 metros, quería un terreno por ahí. Y una de las condiciones, porque se hizo firmar otra cosa importante, otro tema importante, y está las famosas cartas de confidencialidad, muy comunes en el corretaje comercial, porque aquí la información es muy, muy sensible, muy sensible. Y se logró acercarse a la persona y contra todo pronóstico, la persona, sin saber que era la misma clínica, puso un precio que él consideraba era un precio bastante alto, porque creo que no tenía muchas ganas de vender. Como yo representaba al cliente comprador, no, a pesar de que quien me pagaba era la otra parte, yo representaba al cliente comprador. Y se hizo la negociación
Él creyó que había hecho el negocio del siglo, el vendedor, y resulta que ese terreno de 1000 metros cuadrados era para construir un edificio de consultorios de 9 pisos, si más no recuerdo. 9 pisos, 3 pisos de parqueo y abajo unos locales donde se iba a poner un gran negocio que funciona en esos momentos en el sur. Entonces, miren lo interesante, hubo un acuerdo, hubo un ganar-ganar. Quien compró, si bien es cierto, si hubiera puesto otro tipo de negocio, no era negocio, pero lo que no sabía el vendedor era que esa propiedad iba a poner tremendo mall grande de construcción con muchos parques. O sea, sé que la rentabilidad fue brutal. Fue un excelente negocio para la clínica y bueno, entonces es para que ustedes vayan con ejemplo, creo que se nos va quedando más el tema del concepto de lo que son. Uno, queremos renta, otro, queremos el inmueble para poner mi negocio. Compañeros, para entender el negocio del corretaje comercial tenemos que entender el lenguaje, la dinámica. Este es un negocio, yo siempre le digo a mis agentes, cero emociones. El cliente es un cliente inteligente, es un cliente que sabe lo que quiere, es un cliente que normalmente tiene un equipo técnico a su lado, financiero, legal y de ingeniería. Y muchas veces Ecuador es un país, para los que no conocen mucho de la economía ecuatoriana, este es un país muy agroindustrial, donde domina productos como el camarón, el banano, el atún, las flores, el cacao, es muy fuerte, una potencia a nivel mundial, y ese tipo de productos son comerciales. Entonces, quien compra un producto de eso, seguramente va a tener detrás de él un equipo que le va a permitir, y aquí viene otro concepto importante, que es la famosa diligencia de vida. Es otro concepto muy común que se utiliza en el corretaje comercial. ¿Qué es la diligencia de vida? Es la auditoría. Yo te compro, te voy a dar una entrada, un down payment, pero déjame ver tus cuentas, déjame ver tus instalaciones y déjame ver la parte legal. Si esa propiedad, yo te voy a pagar $1.000.000, te voy a dar $100.000 por adelantado, pero dame un mes o dame 2 meses si necesito los 2 meses. Déjame revisar. Si todo lo que tú me vendes está como tú me dices, yo te pago $1.000.000. Si genera lo que tú me dices, si las instalaciones están, pero si yo encuentro vicios ocultos, porque ningún vendedor te va a decir la realidad. Ningún vendedor, siempre, como es normal, te va a tratar de maquillar la propiedad. Y es donde tú, como representante del cliente comprador, vas a tener que asesorar al cliente y normalmente el cliente sabrá o va a saber utilizar un equipo que haga la respectiva diligencia debida, ¿no? El due diligence que le dicen. La forma más rápida de hacer dinero es a través de la intermediación de corretaje comercial. Y se los digo, compañeros, con plena causa, porque lo vivo a diario. Gente que se le transforma la vida, que hoy tienen grandes propiedades, que hoy tienen propiedades renteras, a través de haber hecho grandes transacciones. Hoy, por casualidad, Dios quiera que sea así, un negocio que ya estaba prácticamente en cuidados intensivos, porque no decir, estaba intubado, como le decíamos en la época de la pandemia, ya casi catatónico, volvió a revivir. Entonces, eso es lo que pasa con estos negocios. Estos negocios a veces son de larga duración y de bastante resistencia. Y de esto también podría hablarles yo mucho, porque no es, a veces me dice, Henry, si quiero dedicarme al negocio de corretaje comercial, ¿debería dejarlo residencial? Esa es una de las preguntas que me hacen normalmente. Yo les podría decir no, compañeros. Definitivamente, cómo es que es al comienzo deberemos hacer las dos y poco a poco, a la medida que nos vamos especializando, vamos de alguna manera ya dedicándonos 100% a la parte comercial, ¿no? Hay otra cosa importante también y que decirle es que en el negocio del corretaje comercial funciona mucho la ley de Pareto. Me imagino que ya muchos lo han escuchado,
que es el tema 20-80 o 80-20, ¿no? El 20% de las cosas que tú haces bien tienen un 80% de resultado. Si tú te enfocas, o sea, si el 80% o sea, las cosas malas van a producir solo un 20%. Entonces, si hay. ¿Y por qué les digo yo eso? Porque es común ver en oficinas, me pasó en Las Vegas cuando estuve en una convención, donde visitamos dos oficinas. En una oficina había 30 agentes y en otra oficina habían como 140 agentes. Se me dio, como soy bastante curioso, en preguntar el tema de las facturaciones, ¿no? Yo le dije, oye, esta oficina grande debe triplicar la facturación de la oficina pequeña. Y me dice, no, Henry, estás equivocado. La pequeña vende más que la grande. Y dije, ¿cómo? No te puedo creer. Y sí. Lo que pasa es que la pequeña se especializa en producto comercial. O sea, ellos venden terrenos en Las Vegas y la otra es más residencial. Entonces ya te podrás imaginar esos macro terrenos que venden para hacer. Cuando se vende uno de terreno, para vender eso tienen que vender muchísimas casas. Entonces, mira el efecto venta. O sea, en esto del corretaje comercial pasa, en mi oficina, el 20% de transacciones comerciales supera al 80% de las transacciones residenciales, con menos transacciones. Ojo con eso, con menos transacciones. Entonces, es algo, cifras interesantes que todos pueden de alguna manera tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto importante es cuáles son las ventajas, ¿no? Porque les he venido comentando y hablando un poco de esto. De pronto muchos de ustedes hacen transacciones comerciales, pero no han visto o no habían divisado la manera de profesionalizarse en este campo, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta actividad o de esta especialización, ¿no? Una es facilidades de financiamiento. Muchas de estas propiedades son atractivas para los bancos y el crédito sale un poco más rápido. Ahora, en países como Ecuador, este tipo de propiedades, el financiamiento no es tan largo, no es como el residencial, y a veces las tasas inclusive pueden ser hasta un poquito más altas, porque son créditos de consumo o créditos productivos. Entonces, pero tienen facilidades de financiamiento. Son atractivas porque son propiedades que pueden ser de un poco más fácil la salida, ¿no? Generan mayores ingresos. Definitivamente una propiedad comercial, ya les había comentado, tienen la particularidad de el cap rate o la tasa de capitalización que conocemos es mucho más alta y por ende el retorno de la inversión es mucho más atractivo. Otra cosa interesante en esto son que la mayoría de propiedades poseen avalúos técnicos. Miren lo interesante. ¿Y por qué razón? Porque a manera contable todos los años tienen que hacer cuentas, revisar balances y saber cuánto cuestan las propiedades. Entonces, y estos avalúos son bastante realistas, ¿sabes? O sea, muchos de estos avalúos que yo pido o que me facilitan son hechos por empresas reconocidas o muchas veces son avalúos que mandan a hacer los bancos, ¿no? Porque a veces abren líneas de crédito, tienen líneas de crédito, entonces necesitan poner algunas propiedades como respaldo. Entonces necesitan hacer esos avalúos, ¿no? Pocos agentes se especializan en este campo, esa es una gran ventaja, que no existe mucha competencia en esta área. Otra cosa interesante es que existen múltiples ventas de la misma propiedad. A nivel personal me ha pasado y conozco de algunos compañeros que captan una propiedad, la venden y después la vuelven a vender. Miren lo interesante. No es como la residencial que muchas veces tú vendes y ya no te vuelve a aparecer más. O, normalmente una persona hace 1 o 2 transacciones de sus casas personales, máximo 3 en su vida, ¿no? Ese es el promedio, no estoy hablando de puntual, sino en promedio. Entonces es mucho más difícil volver a vender esa propiedad varias veces, ¿no? Y mayor posibilidad de tener las dos puntas. Creo que todos conocen el tema de las puntas, punta compradora, punta vendedora, punta arrendador, punta arrendatario. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú entras y te vuelves especialista en esta parte, conoces tu propiedad, conoces el target,
te focalizas en el cliente, porque no es un cliente que lo vas a conseguir fácilmente, ¿no? Es un cliente que tienes que hacer tu trabajo de segmentación. Entonces, es un cliente que sí te toca de alguna manera buscarlo con lupa. Y como ese trabajo lo haces bien, hay mucha probabilidad que tú tengas también de alguna manera las dos puntas, o sea, haces el negocio completo, ¿no? Pero así como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas. ¿Cuáles son las desventajas en el tema del corretaje comercial, no? Toma más tiempo en venderse. Ese es una, también depende del producto, depende del producto. Yo recuerdo que en no sé, como 5 años atrás, me dieron un local comercial que había funcionado como sala de ventas durante algunos tiempos, ¿no? Algún tiempo. Y querían deshacerse de ese inmueble. Y me dijeron, mira Henry, házmele un hablo, si tenemos un precio. Yo le di el valor y me dijo, no, si ese es el mismo valor más o menos que, porque eso es lo que se han vendido. Lo que yo no tenía, lo que no tenía yo de alguna manera previsto era que se iban a pelear por esa propiedad. Una propiedad que costaba $348,000 y el mismo día que puse la propiedad salieron 2 clientes y al día siguiente salió uno más. En cuestión de una semana tenía 4 clientes. ¿Cuál uno más? ¿Por qué? Porque la rentabilidad que proporcionaba el local era el 12%. Entonces era algo muy, muy atractivo para ese inversionista que busca vivir de la renta. Entonces, esa fue una excepción, digamos. No todas las propiedades comerciales son de difícil venta. El reto, ojo, el reto es siempre estimar el precio de mercado. Ese es el reto que siempre vamos a tener. Y eso pasa en la residencial. En lo comercial es más ubicación, ubicación, ubicación. No sucede lo mismo en lo residencial. Hay gente que no le interesa estar ¿cómo es que es? Al lado de un centro comercial, en una vía principal, le interesa estar bien retirado. Entonces, pero en lo comercial, de alguna manera sí es muy importante la ubicación de la propiedad, ¿no? Es más difícil establecer el valor. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Les había comentado yo hace un momento, les había comentado yo de el tema de encontrar propiedades similares. Muchas veces vamos a encontrar propiedades que no vamos a encontrar algo ni siquiera parecido. Entonces, ya ahí la cuestión es un poco más diferente. Y les voy a contar una anécdota, ¿no? Que me pasó en alguna ocasión también. Yo llegué aquí a un sitio turístico muy importante, internacional, en Ecuador, y interesado en captar un hotel, digamos, para ese sitio es 5 estrellas, probablemente para una ciudad grande es 4 estrellas, pero era un sitio de unas 30 habitaciones, espectacular, con arquitectura, unas vistas muy bonito, muy fino, todos los detalles que tú quieras. Y me dijo, sí, Henry, quiero venderlo. Le pregunté un poco la ocupación, me fue realista, le dije, dígame la verdad porque seguramente la persona que le compre va a hacer una diligencia de vida y se va a percatar de que no es real, ¿no? Entonces hay que hablar con la verdad. Y me habló de la verdad, a lo que yo, las cifras que vi no eran tan alentadoras. O sea, el negocio sí daba, pero no en función a la inversión que se estaba haciendo. A unos 300 metros había otro hotel. Ya eso sí es un hotel tipo, ¿cómo es que le dicen? Eso es de mochileros. Sí tenía más habitaciones, tenía una parte de eventos, tenía jockey, discoteca, pero era rústico, era rústico. Si nos poníamos en valor, digamos que el hotel que les hablé primero costaba 10 y el otro costaba 2, pero la facturación era totalmente diferente. El hotel pequeño, no era tan pequeño, pero sí era rústico. La estructura era muy, muy económica porque se utilizaba mucha guadua, mucha madera. Generaba 3 veces la rentabilidad que generaba el hotel. No digo los nombres porque sí se habló de confidencialidad y ese hotel dejó de venderse, pero estuvo vendiéndose en su momento. ¿Cuál
hotel costaba más. Entonces, es ahí donde cualquiera diría, no, pues este que tiene hasta sábanas de seda, de todo, tenía sala de masajes, pero era un hotel que su ocupación no llegaba al 50%. Entonces hubo un mal cálculo del target al que apuntaron, mientras que el otro sí apuntó bien y definitivamente. Entonces costaba más el hotel. Para un inversionista, muchas veces, Warren Buffett, De hablamos de transmisión. que él, Nos quedan 2 minutos de transmisión, Henry, ya, para ir perfecto. redondeando. Entonces, ya, perfecto, perfecto. Entonces, es lo que yo quiero un poco transmitirle un poco de las desventajas y desventajas. Y vamos a ir finalizando con los tipos de productos que se manejan en el corretaje comercial. Y están las tierras como para desarrollo de proyectos, están los apartamentos, en este caso los apartamentos tienen que ser mínimo 4 unidades, ¿no? Para que se considere comercial. Si tienes 2 propiedades, 2 unidades, eso no se llama comercial. Estamos hablando de almacenes, bodegas, parques industriales, oficinas, centros comerciales, locales. Estos centros comerciales tienen diversidad de divisiones. El centro comercial regional, está el de la zona, el del barrio, está la plazoleta, hoteles también, y especiales. ¿Qué habla de especiales? Jardines de la paz o cementerios, estamos hablando de fincas, estamos hablando de clubes, estamos hablando de cruceros. Los cruceros son considerados bienes raíces comerciales. Entonces, por esa razón es tan compleja y difícil. Y ya finalizamos un poco el tema de la prospección. Debemos estudiar el mercado, estudiar tendencias, cómo se desarrollan las ciudades. Tenemos que leer muchas revistas de negocios, buscar dónde están las empresas, qué necesitan las empresas. Nuestra prospección en el tema comercial sí es totalmente diferente. En los portales inmobiliarios. Y ya para finalizar, de pronto aquí en este tema la MLS funciona perfectamente porque muchas veces las portales nos quedan cortos porque no son medios, digamos, importantes para esto, ¿no? Muchas veces, muchas propiedades no se comercializan, los propietarios no quieren que se promocione abiertamente. Entonces ahí es donde una MLS, de la forma como se maneja, pienso que es una excelente opción para esto. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay preguntas. Como les decía, es bastante extenso el contenido, pero he tratado de hacerlo lo más conciso y sobre todo despertar en cada uno de los asistentes la curiosidad y, por qué no decir, el deseo de incursionar en este fascinante campo. Muchísimas gracias, Henry. Interesantísimo el tema, vastísimo. Realmente el corretaje comercial es apasionante e inacabable, ¿no? E inabarcable. Ha sido excelente tu exposición. Hay muchísima gente que envía saludos desde Guatemala. Sue, de MB, excelente Henry, saludos desde Guayaquil. Mariela Barberán, saludos colega de Akbir Guayas, de Ecuador. Juan Guevara, bueno, un montón de Cáceres Santa María, perdón, de Asesoría Inmobiliaria de CMS Ecuador. Bueno, qué hinchada, Henry. No me la esperaba. Rodríguez Cumbaya de Ecuador, la arquitecta Mariuxi Rodríguez Cumbaya, también de Ecuador. Bueno, infinidad de saludos, Henry. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, resumida en un corto tiempo, que era lo que nos permitía este congreso. Vamos a ir a unos consejos comerciales y seguimos.